Esto es DW Noticias desde Berlín. La esposa del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny se dirige al Parlamento Europeo en momentos críticos de la invasión de Rusia a Ucrania. Yulia Navalnaya expresó duras palabras frente a los congresistas en Estrasburgo y afirmó que las baterías de sanciones contra Moscú difícilmente frenarán a Vladimir Putin. Estos son nuestros titulares. En su discurso, Navalnaya llamó a Putin un monstruo sangriento y dijo que el presidente ruso deberá responder por lo que le hizo a su país, a la vecina Ucrania y a su marido. Además, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos pende de un hilo. El apoyo financiero para la principal fuente de ayuda humanitaria en Gaza se queda sin fondos luego de que Israel acusara a varios de sus empleados de participar en los atentados terroristas de Hamás. Ahora su futuro es incierto. Y en Colombia, el ámbito político reacciona al regreso al país del ex líder paramilitar extraditado Salvatore Mancuso. Mientras Gustavo Petro lo considera un actor clave como gestor de paz, políticos de la oposición ven una estrategia política del presidente para desacreditar a la derecha del país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por acompañarnos. Allegados del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en prisión anteriormente este mes, anunciaron que su funeral se llevará a cabo este viernes en Moscú. Las autoridades rusas no han reaccionado ante este pronunciamiento. La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, espera que los actos fúnebres puedan realizarse de forma pacífica. Se ha convertido en la principal cara del asediado movimiento opositor en Rusia. En unas palabras dirigidas al Parlamento Europeo, Navalnaya advirtió de negociar con el presidente ruso. Yulia Navalnaya habló ante los eurodiputados en Estrasburgo apenas 2 semanas tras el anuncio de la muerte de su esposo por las autoridades rusas. Una vez más acusó a Vladimir Putin. Putin mató a mi esposo Alexei Navalny. Bajo sus órdenes, Alexei fue torturado durante 3 años. Pasó hambre en una minúscula celda de piedra. Aislado del mundo exterior, no podía recibir visitas ni llamadas telefónicas, ni siquiera cartas. Y luego lo mataron. Alexei Navalny era considerado el más importante crítico de Vladimir Putin. Fue un político popular y denunció la corrupción en los altos niveles del poder en Rusia. Entonces fue proscrito de la política, encarcelado e incluso envenenado. Pasó sus meses finales en una colonia penal en el Ártico ruso. Navalnaya expresó sus temores sobre lo que puede ocurrir en el sepelio. Y no estoy segura de si será pacífico o si la policía arrestará a quienes vayan a despedir a mi esposo. Navalnaya también se refirió a la invasión de Ucrania y a la guerra, que entró en su 3er año. El mundo corrió en ayuda del país agredido, pero ahora la situación se ha estancado. Hay cansancio, mucha sangre, mucha decepción, y Putin no se ha ido. Ya se intentó todo: armas, dinero, sanciones, y nada ha funcionado. Y ocurrió lo peor. Todos se han habituado a la guerra. La gente empieza a decir, bueno, de cualquier modo, tendremos que llegar a un acuerdo con Putin. Navalnaya también insistió en que Putin sea llevado ante la justicia. Putin debe responder por lo que le hizo a mi país. Putin debe responder por lo que le hizo a un pacífico país vecino. Y Putin debe responder por lo que le hizo a Alexei. Pero para que el presidente ruso rinda cuentas, dice Navalnaya, Occidente necesita nuevas herramientas. Si quieren vencer a Putin, deben convertirse en innovadores. Deben dejar de ser aburridos. El discurso de Navalnaya le dio a los eurodiputados mucho para reflexionar, en momentos en que el poder de Rusia se está haciendo sentir nuevamente en Europa. Y pasamos al conflicto palestino-israelí. El jefe de la organización militante islamista palestina Hamás, Ismail Haniyeh, acusó a Israel de matar deliberadamente de hambre a los habitantes de Gaza en el norte de la franja y afirmó que su organización continuará combatiendo.
En un discurso televisado, Haniyeh también aseguró que Hamás, considerada por Occidente una organización terrorista, muestra flexibilidad en sus negociaciones con Israel. Al mismo tiempo, llamó a los palestinos a marchar a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén el primer día del Ramadán, la próxima semana. Aunque Israel aseguró que permitirá rezos limitados en la zona con restricciones de seguridad, el llamado de Haniyeh podría preparar el terreno para posibles enfrentamientos. Todo esto mientras la principal agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos, la UNRWA, anunció que se quedará sin dinero en los próximos días, después de que sus principales países donantes suspendieran su financiamiento. Una decisión que se produjo después de que Israel acusara a varios trabajadores de esta agencia de estar implicados en los atentados terroristas del 7 de octubre. Pero no solo los palestinos de Gaza temen quedarse sin ayuda. La UNRWA también opera en países como el Líbano, que acoge a más de 250.000 de refugiados. Mohamed Kreite, corresponsal de DW, nos informa desde Beirut. Así es como discurre la vida en el campo de refugiados de Yatila en Beirut, uno de los 12 campos de refugiados palestinos del Líbano. La supervivencia de todos ellos depende de una organización, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, por sus siglas en inglés. Nuha tiene 82 años, sufre de hipertensión y diabetes. El dispensario de la UNRWA es el único centro de salud que puede permitirse. Aquí recibe las medicinas que necesita desde hace 12 años. Por eso le preocupan las noticias sobre la crisis de liquidez de la agencia. ¿Cómo voy a obtener las medicinas? Sería mejor que me muriese. Dios es mi único apoyo. La recogida de basura es otro servicio vital a cargo de la UNRWA. Sin él, según nos explica un funcionario, el campo quedaría sepultado por los desperdicios en menos de 24 horas. Las escuelas de la UNRWA ofrecen alternativas a los niños en un entorno lleno de peligros. Sin las escuelas de la agencia, nuestros niños acabarían en las calles, probablemente armados. Consumirían drogas, los traficantes están por todos lados y les resultaría muy difícil reclutar a esos niños en las calles. El futuro de estos escolares depende de la UNRWA, también la salud de quienes acuden al dispensario. Y no solo eso, la agencia también paga alquileres y suministra el agua y la electricidad, supliendo al Estado en lugares como este. Sin sus servicios, 250.000 de palestinos en todo el Líbano quedarían al borde de la indigencia. No puedo describir cómo reaccionaría la gente si la UNRWA dejara de funcionar. Habría disturbios y protestas violentas. La agencia lucha por mantener a raya los sentimientos de frustración. Están muy preocupados, hay miedo y ansiedad, y eso alienta e intensifica un sentimiento de desesperanza. Eso ya está presente. Así que ahora estamos empezando a ver a refugiados en nuestras oficinas, gritando a nuestro personal, llenos de frustración y desesperación, y amenazando con volver. La UNRWA no tiene como misión garantizar el regreso de los refugiados a sus antiguos hogares, pero la mayoría de los palestinos vinculan estrechamente la asistencia que proporciona la agencia de la ONU con el derecho al retorno. Disolver la UNRWA sería el final de la causa palestina y del derecho al retorno, pero también acabaría con los servicios sociales, educativos y médicos que proporciona. En un Líbano golpeado por la crisis y a las puertas del inicio del Ramadán, los refugiados necesitan más que nunca los servicios de la UNRWA. Y dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para enfocarnos en la economía. Como ven, ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz. Andrés, una turbulencia más para Boeing en Estados Unidos. Así es, hablamos de aviones, del 737 MAX y los problemas que le ha traído a este fabricante aeronáutico estadounidense, porque la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, la que regula el sector, le ha dado a Boeing un plazo de 90 días para presentar un plan que solucione los problemas de calidad y que cumpla las normas de seguridad en la construcción de nuevos aviones.
Boeing, que domina el mercado de la aviación comercial junto con la europea Airbus, se ha visto obligado a explicar y reforzar los procedimientos de seguridad después de que un panel de la puerta exterior se desprendiera en pleno vuelo en enero pasado en un modelo 737 MAX nuevo de la compañía Alaska Airlines, obligando a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia. Vamos a hablar de esto ahora mismo con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos por dónde empieza la tarea de Boeing en estos 90 días que le han dado los reguladores. Pues un buen punto de partida de responder y actuar ante los argumentos de un estudio de expertos que fue presentado el lunes y que certifica que el compromiso de Boeing con la seguridad y el control de los procesos tiene fisuras. Estos expertos han trabajado durante un año en un estudio a petición del Congreso y han descubierto que se ha avanzado mucho tras los accidentes del año 2018 y 2019 con el MAX 737. Pero también han encontrado que la cadena de control de calidad se rompe entre gestores y trabajadores, que hay una falta de conexión. Para empezar, el informe sugiere que Boeing sea bastante más claro a la hora de dar a conocer a los empleados cuáles son los procedimientos de calidad y también tiene que asegurar que no va a haber represalias en caso de que surjan o emerjan problemas o fallos dentro de la cadena de producción. Los expertos también han hablado del programa de delegación de revisión de calidad por parte de la Administración Federal de la Aviación en empleados de Boeing, que está en marcha desde el año 2005, pero esto la verdad no es un problema de Boeing, es un problema del Congreso, que tiene que dar más dinero a esta administración para que pueda tener muchos más inspectores in situ. Ana, el 737 MAX es un modelo popular, es buena parte de la flota de varias aerolíneas grandes. ¿Cuál es el impacto entonces de estos problemas de este modelo en el resto de las aerolíneas? Puede ser importante porque la Administración Federal de Aviación ha prohibido a Boeing ampliar la producción de este avión y esto va a aumentar aún más los retrasos en las entregas de los aviones. De hecho, por ejemplo, United Airlines está viendo cómo renovar parte de su flota con aviones que deberían estar ya entregados desde hace años y que de momento no están ni siquiera certificados. El presidente de Ryanair ha dicho que tal y como están las cosas, sin más capacidad para acomodar pasajeros durante este verano, es posible que las tarifas de aviones de este año puedan subir en su compañía hasta un 10%. Esta es una empresa dominante en un mercado de tarifas bajas, pero estos problemas van a terminar afectando a todas las aerolíneas. De hecho, el presidente de Ryanair, Michael O'Leary, dice que en Europa los precios de los boletos van a estar al alza y esto se va a traducir también a subidas en Estados Unidos, porque los problemas de la oferta y la demanda y los cuellos de las botellas de un sector dominado por dos compañías no son nuevos, simplemente han empeorado. Ana Nieto en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Y la empresa tecnológica Apple anunció que decide abandonar sus planes de fabricar un vehículo eléctrico, poniendo fin a un proyecto que había iniciado hace una década. La empresa, fundada por Steve Jobs, había destinado a 2.000 de sus empleados a un programa secreto con el fin de desarrollar un nuevo prototipo de vehículo eléctrico y autónomo. Conocido internamente como Titán, iniciado en 2014, el proyecto no resultó viable ante la gran competencia que debería enfrentar en el nuevo mercado de automóviles eléctricos. Y los ministros de Finanzas del G20 analizan a partir de este miércoles en San Pablo las perspectivas económicas en un contexto global volátil, marcado por las tensiones geopolíticas, sobre todo por la guerra en Ucrania, además de la transición ecológica y las dificultades para cobrar impuestos a las grandes fortunas. Brasil, país que preside este año el mayor foro internacional de cooperación económica, tiene una ambiciosa agenda de reformas. En su reunión en Sao Paulo, los ministros de Finanzas del G20 hablan una vez más sobre la guerra en Ucrania, más exactamente sobre cómo podrían utilizarse los activos rusos congelados o al menos intereses generados para ayudar a Ucrania. Por ejemplo, para la reconstrucción de la infraestructura destruida, son miles de millones de dólares, pero la implementación es compleja. Quiero ser claro. No disponemos de la base legal para embargar los activos rusos. Debemos continuar trabajando en eso.
Hay activos rusos congelados que naturalmente rinden intereses y precisamente son esos intereses los que queremos usar de manera realista, legalmente segura y rápida para ayudar a Ucrania. Otros temas en agenda: poner fin al dumping fiscal e imponer una tasa impositiva global mínima para consorcios como Apple o Google. ¿Y qué impacto tendrá la transformación de la economía hacia la neutralidad climática? Brasil está bien posicionado para beneficiarse de la transición hacia la neutralidad de carbono. Tienen la ventaja de una matriz energética que ya se basa en buena parte en energías renovables, lo que será un gran activo, con las economías en todo el mundo internacionalizando cada vez más los costos del carbono y la producción. Pero sobre todo será central la cuestión de cómo puede garantizarse la estabilidad de la economía y del sistema financiero en el contexto de un mundo con cada vez más crisis. Tenemos más información ahora en Colombia, nos la trae Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Según el gobierno colombiano, todas las personas que la guerrilla del ELN mantenía secuestradas con fines económicos hasta diciembre de 2023 ya fueron liberadas. Así lo aseguró Vera Grave, la jefa negociadora del gobierno en los diálogos de paz con ese grupo armado, a la agencia EFE. Se trata en total de 26 personas. Las últimas 3 de ese grupo fueron puestas en libertad luego de que en enero el ELN suspendiera unilateralmente lo que denomina retenciones de carácter económico. Sobre el congelamiento de los diálogos anunciado la semana pasada por la guerrilla alegando violaciones a lo pactado, Grave dijo que esa crisis ya ha sido superada. Entre tanto, el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso llegó este martes a Colombia tras pasar 16 años encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. Mancuso fue uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares que combatían contra las guerrillas de izquierda y a los que se les atribuyen vínculos con políticos y terratenientes. Son vistas como responsables de múltiples crímenes durante los años más convulsos del conflicto colombiano. Mancuso fue trasladado a una prisión en Bogotá, donde permanecerá detenido. El gobierno de Gustavo Petro espera que el antiguo señor de la guerra colabore con la justicia en los esfuerzos para alcanzar la paz. Las autodefensas se desmovilizaron hace casi 20 años tras un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, aunque Mancuso fue extraditado en 2008 a Estados Unidos. Muchos creen que el ex paramilitar podría ahora revelar cuáles eran sus vínculos con la política. Y el abogado y defensor de los derechos humanos colombiano Adil Meléndez nos acompaña a esta hora para ayudarnos a entender mejor los pormenores de este caso. Señor Meléndez, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a DW. Y lo primero que nos preguntamos es de qué pueden servir las declaraciones de Salvatore Mancuso en el proceso de paz en Colombia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando se extraditó a Mancuso, se extraditó la verdad, se extraditó el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. 15 años después de esta extradición, quiero dejar constancia que la mayoría de estos delitos están prescritos. Y que no fueron hoy los aportes que haga Mancuso van a servir para conocer la génesis del conflicto, los actores, las multinacionales, los empresarios y los políticos que auspiciaron el paramilitarismo en Colombia. Pero será imposible aproximarse a la justicia porque muchos de esos hechos ya han prescrito en el sistema judicial colombiano. Y sin embargo, por supuesto, también los señalamientos pueden tener repercusiones. Hay voces, sin embargo, dentro de la derecha de Colombia que quisiera consultarle, como por ejemplo el diputado Hernán Cadavid, que afirma que la extradición de Mancuso es parte de una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para esparcir acusaciones y verdades incómodas contra gobiernos como el de Álvaro Uribe. ¿Qué opinión le merecen a usted este tipo de afirmaciones? No, esas son unas afirmaciones sin fundamento alguno. Como abogado de víctimas y como persona que, por supuesto, soy víctima del conflicto, conozco cómo actuaron las Autodefensas Unidas de Colombia, y Mancuso fue extraditado en el año 2008 en momentos en que estaba haciendo aportes significativos sobre la relación de altos funcionarios del gobierno, de altos miembros de la fuerza pública con el paramilitarismo. Recuerdo que hizo
declaraciones ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que comprometían a estos altos funcionarios de la fuerza pública, y a partir de esos graves señalamientos, de manera sorpresiva, en el año 2008 fue extraditado. Lo que ha hecho la JEP es citarlo para que una audiencia para el esclarecimiento de la verdad diga cuál fue su papel fundamental en esa macrocriminalidad, pero ya lo dijo en el año 2006 al 2008, que le motivó al gobierno de Álvaro Uribe extraditarlo. O sea, son verdades que fueron contadas a media, que se pretenden profundizar ante la JEP, pero que no es nada distinto a lo que dijo en el año 2008. No es nada en contra del gobierno de Álvaro Uribe, sino la realidad del conflicto colombiano, que aún se encuentra impune. Efectivamente, usted ya nos lo mencionaba, usted mismo ha sido intimidado, perseguido y amenazado de muerte, incluso por su trabajo en defensa de comunidades vulnerables en Colombia. ¿Qué tan cerca o lejos está, a su criterio, el país de la paz total que prometió Gustavo Petro? No hay ninguna posibilidad de paz total en un país donde la ultraderecha ha vivido del conflicto, donde el gobierno de Gustavo Petro encuentra un país con 8 conflictos armados internos, con una reparamilitarización en todo el territorio nacional y con una ultraderecha fortalecida que se opone a toda posibilidad de encontrar la paz total, a toda posibilidad de reconciliarnos, a tal punto que en el gobierno de Iván Duque se prometió destrozar la paz, y creo que no la destrozaron, pero la desacreditaron a tal punto que hoy los esfuerzos de la JEP están casi que, no puedo utilizar la palabra fracasado, pero son ingentes en avanzar. Sin embargo, casi que imposible, porque es imposible implementar los avances de la JEP en un país que tiene 8 conflictos armados, más de 100 organizaciones armadas en todo el territorio, y eso no genera confianza. El gobierno de Petro hace esfuerzos, pero no hay una realidad que impide la llamada paz total. Pero no debería haber también responsabilidad del gobierno de Petro en este caso, me pregunto. Ya lleva suficiente tiempo en el poder. Pero es un conflicto de 60 años, con más de 100 organizaciones armadas ilegales, con 8 conflictos armados internos en toda la geografía y con una oposición a los esfuerzos de la paz. Es decir, se puede obtener, pero creo que el tiempo no nos va a dar, porque hay una ultraderecha que ataca todos los esfuerzos de paz. Eran las apreciaciones del abogado y defensor de derechos humanos colombiano Adil Meléndez. Señor Meléndez, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, celebró en Washington su primera reunión trilateral con los cancilleres de México y Guatemala para abordar el tema de la migración irregular, uno de los puntos que más preocupa a los estadounidenses a pocos meses de las elecciones. En una comparecencia conjunta, los responsables de Exteriores de los 3 países anunciaron la creación de un grupo de trabajo trilateral centrado en seguridad e infraestructura fronteriza. Las autoridades policiales de Estados Unidos, México y Guatemala intercambiarán información y colaborarán en la detección de deficiencias en la seguridad en sus respectivas fronteras. El objetivo es fomentar las vías legales de migración. En 2023 se detuvo a más de 2,4 millones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra récord. Y el periodista David Alandete se encuentra con nosotros desde la ciudad de Washington para ofrecernos más detalles de este encuentro de alto nivel. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Un gusto saludarte. ¿Qué trascendencia pueden tener encuentros como este si la situación migratoria solo ha empeorado en realidad en los últimos años? Este tipo de encuentros que tratan de atraer a la política migratoria de Joe Biden a naciones no solo de México, sino también centroamericanas, en este caso Guatemala, lo que buscan en realidad, más que facilitar la inmigración legal, que sí lo buscan, es facilitar las repatriaciones y deportaciones. Es decir, contar con la colaboración tanto de México, que es el país fronterizo, como en este caso Guatemala, de aceptar repatriados que no sean admitidos en Estados Unidos. Antes a estos repatriados se les expulsaba de forma más fácil por las restricciones de la pandemia, pero ahora Biden está muy necesitado de aliviar unos números bastante altos y por eso está intentando que Guatemala, bajo un nuevo gobierno, se sume a este programa de lo que se llama en términos migratorios devoluciones en caliente, es decir, deportarlos fácil y rápidamente.
Ahora, David, hay quienes afirman que en Estados Unidos hay intereses que más bien fomentan que el tema migratorio reciba atención en los meses previos a las elecciones. ¿Cómo se enmarca este encuentro en el contexto electoral tanto de México como de Estados Unidos? Estados Unidos vive un año electoral, pero también vive otro momento crucial, muy importante, y es que no estamos hablando solo de que se trate de un asunto entre los más altos en la agenda política, sino que ha registrado unas cifras como no se habían visto nunca hasta ahora. Estamos hablando que en el año fiscal 2023 entraron en Estados Unidos 3,2 millones de personas en un periodo en el que no había forma de contener esa llegada de inmigrantes. Esto supone que en ese año fiscal hubo más personas inmigrantes que entraron sin la documentación debida en Estados Unidos que nacimientos hubo en Estados Unidos. Esta es una cifra que preocupa mucho en la Casa Blanca y que ha llevado este tipo de reuniones y que tiene al equipo de Biden preocupado ante el peso de la inmigración, ya que las encuestas determinan que Biden obtiene un suspenso, muchas peores notas que Donald Trump en el asunto migratorio. David Alandete con los detalles del encuentro trilateral en un esfuerzo de Estados Unidos por reducir la migración ilegal. Muchas gracias, David. Y antes de irnos, un resumen de otras noticias del día. Al menos 18 personas murieron como resultado de un choque frontal entre dos autobuses en Honduras. Uno de los vehículos, que viajaba sin pasajeros, chocó contra otro autobús en una carretera de montaña. Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad como posible causa del accidente. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro volvió a ser hospitalizado. Según un portavoz, Bolsonaro se realizará exámenes para que los médicos determinen si es necesario someterlo a una cirugía para corregir una hernia abdominal. Bolsonaro ha sido operado varias veces después de que fuera apuñalado durante un acto político en la campaña electoral de 2018. Y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México canceló 22 vuelos por el repunte de actividad del volcán Popocatépetl. La presencia de cenizas en vuelo en la terminal aérea llevó a las autoridades a realizar revisiones en 20 aeronaves. Pese a todo, el aeropuerto se mantiene operativo. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo. Que la pasen bien.